Continuamos con este último capítulo sobre la vida del venerable Padre Félix de Jesús Rougier Olanier, fundador de los Misioneros del Espíritu Santo. La vez pasada nos habíamos quedado en que al Padre Félix le tocó pues la experiencia amarga y a la vez pues plena de vivir el tránsito en esta vida de la Beata Concepción Cabrera, a la que había estado tan ligado en la amistad espiritual y también en las obras apostólicas. El padre Félix pues llevaba este dolor a cuestas y a los pocos meses de que muere la señora Cabrera se mmm, convoca al segundo capítulo general de los misioneros del Espíritu Santo. Recordamos que solamente habían tenido uno en 1932, en donde había sido elegido él como superior general, y ahora estamos aquí en 1938, 6 años después, y entonces, pues de alguna manera la congregación de los misioneros del Espíritu Santo sabían que aquella pérdida de la señora Cabrera de Armida había sido pues algo muy duro para el mismo instituto, pero a la vez sentían ellos que tenían una protectora en el cielo. Entonces, eh, el padre Félix hace la petición a Roma para convocar este capítulo general y entonces se proclama o se convoca para mayo de 1938, pero se daban cuenta que, que había una regla que pedía que el capítulo fuera cada 6 años y entonces ellos tuvieron que hacer un adelanto del capítulo porque había entrado en vigor una nueva ley canónica. Entonces, pues se pide que se dé permiso de hacer ese capítulo adelantado. Entonces, en medio de esta convocación al capítulo llega para el padre Félix la celebración de sus 50 años de sacerdocio. Todos sus hijos e hijas, recordemos que el padre había fundado 3 congregaciones religiosas, pues se unen para celebrar de alguna manera muy significativamente esos 50 años. Quisieron darle una fiesta sorpresa, pero el padre Félix se enteró y nada más decía, ay, mis hijos quieren celebrar los 50 años y para él fue un esfuerzo tremendo porque se encontraba ya sumamente enfermo y débil. La celebración del padre Félix debería ser el 24 de septiembre y él va a morir en enero, entonces estaba sumamente desgastado. Sin embargo, pues viendo el entusiasmo de todos los que lo rodean, pues asiste, digamos que sencillamente a lo que organizan. Bueno, el padre Félix se sentía como, verdaderamente como el patriarca, porque Dios había querido que él fuera el fundador y que tuviera una larga descendencia. Y él había aceptado con todo amor todo el sacrificio que implica vivir pues pendiente de 4 institutos religiosos y además de estar siempre al servicio de los obispos. Y entonces todos sus hijos e hijas piensan que qué mejor lugar para dar gracias a Dios por la fecundidad de este patriarca que en el lugar más sagrado que tiene, pues Mesoamérica, digamos, o América, en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac. Era una advocación que para el padre Félix había sido siempre norte y referencia. Y deciden que sea ahí. Entonces todas las congregaciones, especialmente los misioneros del Espíritu Santo, se reparten las tareas, los regalos, etc. Es muy interesante leer que a cada comunidad se le asigna que tiene que llevar algo. Unos van a llevar, le regalan
por ejemplo, una capilla y cada comunidad le llevan el altar, le llevan el copón, el cáliz, le llevan los candelabros, le llevan el misal, le regalan todo, cada comunidad le regala algo significativo en relación al sacerdocio. Eh, Se escoge para presidir la celebración a nada menos que al arzobispo de México, Luis María Martínez, que había sido el último director de Conchita, gran amigo de la espiritualidad de la cruz. El discurso lo va a decir el padre José Guadalupe Treviño y pues es un festejo que se había preparado con gran esmero. Además, el Monseñor Martínez le tenía un gran regalo que eso seguramente alegró el corazón de este anciano. Le había pues procurado en Roma con sus oficios diplomáticos que se aprobara el Instituto de las Oblatas de Jesús Sacerdote y se le diera el 12 de diciembre de 1937 y esto fue para el padre Félix una gran alegría. También pues se celebra la Eucaristía en donde todos los que lo acompañan están rodeándolo. El discurso de Monseñor Martínez es, o la homilía o la prédica es muy hermosa porque hace una analogía con un árbol lleno de fruto y dice, es increíble cómo este roble no se ha desgajado, que estaba a punto de desgajarse, porque está tan cargado de frutos y admiraba pues la fidelidad del padre Félix a su vocación sacerdotal, pero también a su vocación a la espiritualidad de la cruz. Después de ahí, pues hacen un banquete en donde invitan, pues de una manera sencilla pero significativa, pues a obispos, amigos sacerdotes, a todos los miembros de la congregación, y celebra el padre con sus hijos esta festividad que para él fue de un esfuerzo inmenso, pero a la vez también de una alegría y una satisfacción. Nosotros podemos decir que tanto Conchita como el padre Félix vieron muchos frutos, fueron testigos de que su empeño y su labor daba fruto y ese fruto era reconocido. Creo yo que esa celebración de esa misa para él fue desde luego un canto de acción de gracias por ver cumplidas las promesas que el Señor le había hecho a través de Conchita. Bueno, llega después de este gran evento, ese capítulo, segundo capítulo general, en donde pienso yo que estando imagínense, llega la convocatoria el 17 de octubre y entonces lo vuelven a elegir superior general, está a unos meses de morir. Y todos decían, está enfermo, no puede. ¿Por qué lo reeligen? Pues no hay una respuesta, pero lo que sí es claro es que todos sus hijos le tenían un gran amor, un gran respeto, lo veneraban y han de haber pensado que era mejor conservarlo como superior general, aunque no tuviese ni la agilidad ni la capacidad, digamos, física que se requiere, porque veían que hubiese sido como un golpe, pues afectivo, decirle ya no. E hicieron bien, ¿verdad? Históricamente estudiamos que pues los padres sí hablaron de que no, quizá no era el momento de reelegirlo, pero también hablaron de que preferían que el padre siguiera llevando la barca de la congregación, como efectivamente lo hizo los últimos meses de su vida. Entonces,
Y ahí también se ve, ¿verdad? Estando en el capítulo general, él se puso grave, se puso mal y lo tuvieron que llevar al hospital, interrumpieron el capítulo y regresó y lo eligió y ya estaba elegido superior general. Pero el padre Félix también, al aceptar, pues estaba haciendo un acto de adhesión a la voluntad de Dios y de seguir viviendo las virtudes teologales con su deseo de ser fiel discípulo de la espiritualidad de la cruz. Ese buscar lo más perfecto, ese siempre padecer que le enseñó Conchita, ese siempre estar al servicio de la iglesia, pues lo cumple al aceptar esta segunda reelección como superior general. Bueno, esto fue en octubre de 37. Vamos a pensar que de aquí en adelante el padre Félix nada más va para abajo. Comienza a declinar poco a poco. El 30 de diciembre ya no puede ponerse en pie. Él lo había aceptado y lo aceptó desde el principio, desde el día que supo que estaba siguiendo un camino de Jesús crucificado, siguiendo un camino de cruz. Él aceptó todas las vicisitudes que tuvo que enfrentar desde aquel viaje que hizo el 16 de julio de 1904 a pedir a sus superiores el permiso. Todo aquello había sido una aventura y como decían Conchita y el padre Félix, todo sellado por la cruz. Entonces llega pues el momento final del padre Félix. Vamos a pensar que deja una congregación suficientemente establecida, que deja también 3 congregaciones de religiosas, ya mencionamos las hijas del Espíritu Santo, que se dedican fundamentalmente a la educación para promover entre los niños y ahora también entre las niñas la vocación sacerdotal, formar madres de sacerdotes, buscar vocaciones, cuidarlas. También las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo, fundadas para que en nombre de la iglesia evangelicen, especialmente en los lugares más pobres, lugares donde hay indígenas que no llegan muchas veces los sacerdotes, un trabajo arduo pero insigne que han hecho las hermanas, y también con la tarea de promover pues el pueblo sacerdotal. Y finalmente las oblatas de Jesús sacerdote, que estuvieron desde el principio cerca de los misioneros del Espíritu Santo y después se fueron difundiendo por otros lados, especialmente para el cuidado de los jóvenes que están en formación sacerdotal. El padre Félix había tenido una visión complexiva, profunda, había tenido la intuición de que todo lo que se refiere al sacerdocio no debía ser indiferente a él ni a los que le seguían. Y entonces llega así, con una debilidad extrema, a cumplir la voluntad de Dios. Creo que cuando una persona como estas, como Conchita, como el padre Félix, como otros que han seguido la espiritualidad de la cruz con gran fidelidad, no hay un temor a la muerte. ¿Habrá miedo? No hay un miedo. Hay un deseo profundo de unirse a aquel que han amado y, como dice San Juan de la Cruz, que desean que ese velo que es la humanidad se quite, se corra, se destruya para poder abrazar en la trascendencia al Dios que han amado. Al padre Félix le llega pues en medio de una grande debilidad y un gran dolor. Podemos decir que es importantísimo en la vida de los santos, siempre me ha parecido a mí el final, porque el final revela
condensa, sintetiza, resume toda la vida de una persona. No podemos hablar del final de un santo sin hacer una reflexión sobre cómo vivió. Vimos que en el tránsito de doña Concepción Cabrera, pues hay una gracia mística de unión transformante que la configura con Jesús sacerdote. En el Padre Félix, pues es lo mismo también, hay una carga emotiva tremenda. Él está rodeado de sus hijos. Lamentablemente, aquí hay un dato sociológico triste para decir que pues a todas sus hijas no las dejaron entrar a la muerte del Padre Félix. ¿Por qué? Pues yo he hablado con las congregaciones hermanas, pero pues porque los misioneros del Espíritu Santo se pusieron alrededor de la cama del Padre y para no agotarlo, pues no dejaban entrar a nadie más que ellos. Bueno, así fue. Nosotros queremos decir que todas las cosas que se resumen en la muerte también tienen después una trascendencia en el futuro. Yo ya he escrito varias veces este relato. Me gustaría leer algo que quedó escrito en la historia de los misioneros del Espíritu Santo, que se escribe para memoria de todos nosotros. Desde temprano del día 10, estamos en el 10 de enero de 1938, comenzó a llegar gente al hospital. Sabían que el padre estaba gravísimo. Querían saber del santo enfermo. Cerca de las 9 de la mañana, el cuarto del padre Félix estaba lleno. ¿Quién podía detener a tantos hijos e hijas que sentían la honda pena y el derecho de estar al lado de quien había sido tan significativo en sus vidas? A los pies de su cama se colocó una imagen de la Virgen Santísima en su advocación de Lourdes, de tal manera que el enfermo, en su terrible agonía, pudiese verla de frente, como el marinero que en la borrasca dirige los ojos al faro salvador. El fin se acercaba. Miren, agonía quiere decir lucha. Entonces, cuando hay una vida de santidad, especialmente, hay una lucha. ¿Qué se da ahí? Pues no sabemos a ciencia cierta. San Agustín opinaba, que opinó de todo, que cuando hay un enfermo santo, el diablo anda ahí alrededor, no solo el Espíritu de Dios, por eso se llama agonía. Como a las 9:45 de la mañana comenzó a enfriarse más y las pulsaciones fueron menos frecuentes. Lo mismo que las respiraciones. Como a las 10, entonces está hablando el padre Edmundo Iturbide, que era el vicario general, que era el procurador ante Roma, que estaba ahí presente, y estaba también el vicario del padre Ángel Viñate. El padre le dice, el padre al oído, Padre mío, ya va a comparecer ante el Padre Celestial, a quien tanto ha amado vuestra reverencia. Él lo acogerá en sus brazos y dentro de poco tiempo iremos nosotros también. Él asintió moviendo la cabeza y se sonrió por última vez con una expresión de dulzura. A las 10:15 entró en la última agonía. Y escribe el padre Iturbide, nuestro padre me había dicho hacía 7 años que yo le ayudaría a bien morir y le cerraría los ojos. Con un largo suspiro el padre Félix se sumía de la mano de María en la inefable luz de la Trinidad a la que amó apasionadamente. Al morir el padre Félix Rouillet, el vicario general padre Oñate entonó el Te Deum y todos los asistentes lo siguieron llenos de emoción. El padre Iturbide cuenta: estábamos poniendo la sotana a nuestro padre cuando hubo necesidad de voltearlo un poco y al volver a su primera posición
abrió por completo los ojos y los fijó en los míos con mucha dulzura. Entonces me acordé de las palabras de nuestro padre hacía 7 años, cuando la pasada operación me dijo: usted, hijo, me cerrará los ojos. Y le bajé los párpados con gran respeto. Horas antes de entregar su alma le dije: Padre mío, este crucifijo, el suyo con el que había muerto papá Benoit, o sea, su papá, y mamá Luis, ¿qué hacemos con él? Se lo regalo, me dijo, oyéndolo todos los presentes, para que luego no se lo quitaran, ¿verdad? Por otro lado, sus hijas, las religiosas, que el padre Félix había fundado, tuvieron que enfrentar un doble sufrimiento, pues con gran prudencia y humildad ni siquiera argumentaron los derechos que le daba la afiliación con el padre. Y causa asombro, y eso sí nos causa asombro. Serán cosas del tiempo, quizá, que los misioneros no les hayan dado un lugar en esos graves momentos. Recordemos que Ana María Gómez y Carmen Cuevas habían quedado orando en la capilla. Bueno, recordamos, es que yo narré que ellas dos habían ido y les dijeron: ustedes no se entren, váyanse a rezar a la capilla, a las monjitas. Y ahí se estuvieron toda la noche orando. La madre Ana María nos dejó este testimonio. Nos sentíamos desfallecidas de pena y de cansancio. Después de comulgar nos fuimos rápidamente a Tlalpan para arreglarnos y volver pronto con otras hermanas al hospital. Eterno se nos hizo el trayecto. Regresamos como a las 8:30. Nos dirigimos al aposento de nuestro padre. En los pasillos había mucha gente. Comprendí luego que nuestro lugar no estaba allí y nos dirigimos a la capilla. Qué humildad, ¿verdad? Haciendo esfuerzos sobrehumanos, repetíamos en los labios la salutación del ángel. Y en espíritu estábamos muy cerca de nuestro querido moribundo. Recitábamos el último misterio del rosario cuando el reverendo padre Manuel Hernández se acercó a nosotros y nos dijo: en este momento acaba de expirar nuestro padre. Eran las 10 de la mañana. Nuestro dolor no es para describirse. La orfandad se ciñó sobre nosotras. Todos y todos menos Dios habían muerto para la naciente obra. Claro, aquí hay, pues bueno, ya habíamos dicho que los misioneros habían sido un poco rudos con las hermanas porque sentían que fatigaban al padre, y entonces cuando el padre muere, pues se quedan nada más con los misioneros. Les dio eso escribe la madre Ana María, ¿verdad? Todo y todos menos Dios habían muerto para la naciente obra. Con el padre se les murió todo. Y continúa diciendo: cerré los ojos y como nunca comprendí por qué Jesús nos enseñó a clamar a Dios diciendo: Padre nuestro. O sea, nos está diciendo que pues no llamemos a nadie padre más que a Dios. Ellas amaban profundamente al padre Félix y ahora se quedaban huérfanas. Bueno, el cuerpo del difunto se instaló en una sala especial del mismo hospital francés donde estaba ahí el padre. Comenzó a llegar la gente, miles de personas, según los testigos oculares, y otra vez, como en el caso de doña Concha Cabrera, todos querían verlo, tocar sus despojos, rosarios, medallas, estampas, escapularios que querían pasar a su cuerpo. Para los presentes no había duda. Un santo acababa de entrar en el reino de los cielos. La primera misa del cuerpo presente la celebró el vicario Oñate, Ángel Oñate, que tuvo la deferencia de cederla al padre Edmundo, le tocaba a él. Y como sabía que
el padre Edmundo era el preferidísimo de nuestro padre fundador, pues le dejó un gran gesto de fraternidad. Y por ahí desfilaron varios señores obispos, muchos sacerdotes de ambos cleros, es decir, religiosos y diocesanos, pasaron a venerar sus restos y hacer ante su cadáver las preces rituales. Y está hablando el padre Edmundo. Allí distinguía entre la multitud muchas familias a las que él auxilió. Pecadores a los que él convirtió, ricos y pobres. Todo el mundo lloraba por la pérdida del padre tan caritativo. A su entierro se calculan que irían unas 350 coches repletos. Ahí contaban por coches, ¿verdad?, los que habían ido. Además, otras personas que fueron a esperarlo a su llegada, a la subida del cerrito. Recordar que como a Monseñor Ibarra, también al padre Félix lo enterraron en el Panteón del Tepeyac, que está cerca de la primera aparición de la Virgen. Y dice este que nos está narrando, que es el hermano Agustín Lira, que fue su enfermero en su último momento, dice: las ramas de los árboles que tocaban la caja, las gentes las cortaban y guardaban como reliquia. Lo mismo que cargaban el cadáver, los mismos que cargaban el cadáver cortaron pedazos del forro de la caja. Bueno, había una conciencia. Este hombre que se ha muerto es un santo. Bueno, eso es lo que se llama el sensum fidelium. Los fieles, claro, era gente que había recibido algún beneficio de él. Entonces, obviamente, lo vivieron como la muerte de un santo. Bueno, los restos del padre Félix, como les dije, se enterraron en el Panteón del Tepeyac. El padre Ángel determinó que fuera su entierro en aquella bendita colina. Sabían cuánto había amado el padre Félix este milagro guadalupano, y estando libre la fosa donde estuvieron los despojos mortales de Monseñor Ibarra, se depositó ahí. Entonces, bueno, hasta le tocó eso, a ver, es un panteón enorme, y de repente resulta que acababan de sacar de la fosa a Monseñor Ibarra, y ahí va a entrar el cadáver del padre Félix. Bueno, Dios tiene como estos guiños para sus hijos. Bueno, y a la sombra de la Madre Guadalupana, pues quedaron sus restos. La esquela que publicaron en la revista La Cruz, que era fundada por él, y que que la llevaban los misioneros del Espíritu Santo, informa de su muerte en un resumen interesante que dice así: In Somo Pacis, es decir, en la gran paz, el reverendísimo padre Félix de Jesús Rullé, fundador y superior general de los misioneros del Espíritu Santo, se durmió en la paz del Señor el lunes 10 de enero de 1938 a los 78 años de edad, 56 de vida religiosa, 50 de sacerdocio y 35 de un apostolado fecundo en nuestra patria. Le recomendamos encarecidamente a las oraciones de nuestros lectores. Viva sin pache. Moría el fundador y padre, pero su herencia sacerdotal había calado en el corazón de sus hijos e hijas. Su ejemplo y su trabajo había impactado primero a la Iglesia mexicana. Su fama de santidad era evidente. Generaciones de sacerdotes y religiosas que lo conocieron testimoniarán sobre la vida llena de virtudes y de humildad evangélica de aquel sacerdote francés, que por vocación se hizo mexicano. Las palabras con las que los Hechos de los Apóstoles definen a Jesús: pasó su vida haciendo el bien, le cuadran perfectamente. El padre Rullé, pues, suscitó pues en la Iglesia mexicana esa ola de reconocimiento. Si nosotros
estudiamos así ya más profundamente. Aquí estamos diciendo todos los rasgos generales, pero estuvo implicado en la fundación del colegio franco-inglés, del hospital francés, en atender a todas las necesidades de la vida religiosa, especialmente femenina, especialmente las congregaciones que casi nadie atendía. Estuvo pendientísimo de la conversión de los judíos. No se diga de las hijas que él fundó. Estuvo pendiente de los misioneros del Espíritu Santo. Participó en congresos eucarísticos. Estuvo atento a la formación en las escuelas que fundaron sus hijas. En fin, creo que nos podríamos pasar mucho tiempo diciendo todo lo que hizo. Yo, para sacar las conclusiones de esta vida tan fecunda, pues pienso como hijo, como misionero del Espíritu Santo, que es fácil eh, amar una figura como estas. Algunas otras congregaciones tienen otros fundadores que tienen otras experiencias. Algunos hasta los tienen que borrar del catálogo. Nosotros tenemos este fundador, un sacerdote francés que, porque la providencia así lo destinó, vino a México, encontró un camino difícil, porque el camino de la cruz siempre tiene esa dificultad, y quiso asumirlo conscientemente y generosamente para poder responder a lo que intuyó que Dios le pedía. Pienso que es un ejemplo el que él jamás, nunca se arrepintió, no se arrepintió, no, dudó de la certeza de ese llamado. Y eso se llama fe. Esperó, pero con fidelidad, el momento, pero no esperó como a veces queremos tener una esperanza de sentarnos a cruzar los brazos. Batalló constantemente para pedir la fundación, el cambio. Lo ignoraron, lo regañaron, le dijeron iluso, inepto, lo humillaron, lo bajaron de categoría y él pues siguió adelante con esa esperanza. Y después lo vemos pues con una caridad exquisita. Por eso la santidad se mide en caridad. Vivió la caridad en grado eximio, más allá de lo normal, porque quiso dar pues lo mejor de sí mismo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta biografía que desarrollamos en 21 capítulos? ¿Qué podemos decir? Pues yo puedo decir que yo capté ahí un hombre profundamente humano. Cuando nosotros nos metemos a la parte psicológica del padre Félix, pues encontramos que él era visceral, él era de un pronto sanguíneo, pero a la vez tiene un corazón sencillo y cándido. Recuerda siempre al corazón de un niño. Ahí ven esa expresión fuerte, con esas cejotas. Y sin embargo, era un hombre absolutamente amable y dulce, tierno. Entonces podemos decir que esa sencillez y esa candidez se manifestaba desde su juventud, habiendo sido un buen hijo, había sido un buen hermano, lo que le tocó vivir con Manuel, había sido también un buen religioso, empeñoso siempre en cumplir sus votos con fidelidad, había sido un buen sacerdote, no ahorrándose nada para sí, sino buscando siempre el bien de los demás. Había sido un buen amigo, había sido amigo de muchos, especialmente podemos decir, pues había sido amigo
de Conchita, había sido amigo de don Leopoldo Ruiz, había sido amigo de don Edmundo Iturbide, había sido amigo de muchos, había sido amigo de los Greville con mucha fidelidad, había sido amigo de Matthew Lallor, había sido amigo de Thomas Fallon, había sido un buen amigo, había sido también un buen fundador. No estuvo nunca su necesidad personal por encima de lo que dio a sus 4 congregaciones. Yo creo que es un rasgo pues altamente santo. Cada una de las congregaciones que tenemos, si ustedes conversan con las religiosas que él fundó, siempre nos dio lo mejor. En medio de lo que pudo, nos dio lo mejor. Entonces fue un buen fundador. Y también en su acción apostólica, pues fue un excelente apóstol. O sea, era un hombre que nada le impedía realizar lo que veía que tenía que hacerse bien. Él siempre quería hacer la voluntad de Dios, por encima de su propia comodidad. Creo que es un ejemplo de un apóstol que se gastó y desgastó por la extensión del reino, para crear un pueblo sacerdotal, para hacer que las personas tuviesen de cerca esa vida sacramental y espiritual que la iglesia da a través de sus sacerdotes. Y también, podemos decir ya, en su interioridad fue un hombre enamorado de Dios, ¿verdad? Para él, Dios era lo primero. Amó profundamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No sabemos a cuál más. Los textos que estudiamos de su espiritualidad y que han escrito misioneros del Espíritu Santo dicen que al Padre más, pero yo digo, y a Jesús y al Espíritu Santo. Un hombre profundamente enamorado de María, en ese sentido de estar formado como marista, pero llevarla en el corazón en todas sus acciones. Esa jaculatoria, podemos decir, que es con la que cierra su vida, con ella todo, sin ella nada, no fue un invento de última hora, sino fue una experiencia de vida. De verdad, el padre Félix no aprendió nada, sin contar con María. E hizo que su vida fuera con ella todo, sin ella nada. Y también un hombre enamorado de la iglesia. Para él, que era fundador de un grupito, o de 3 grupitos, o de 4 grupitos, la iglesia era lo principal. Por eso pudo hacer una obra también en la iglesia mexicana, también en donde estuvo. Y también podemos decir que era un cristiano capaz de descubrir la voz de Dios en donde estuviera, de donde viniera. Le llegó por una señora también, pues ahí la descubre. Entonces es un cristiano que entiende las mediaciones de Dios y las sigue como llegan, sin cuestionarse excesivamente, pero sí siendo serio y minucioso. Miren, cuando el padre Félix recibe de parte de Conchita la palabra que le dice, nuestro Señor lo quiere como fundador, no vayan a creer que dijo, bueno, sí, ya. No. Consultó 20 o 30 opiniones de gente calificada y cualificada. Pero él descubre la mediación de Dios a través de esta señora. Y no la niega. Y la sigue. Y también nos encontramos con un ser humano, pues que tiene un corazón de fuego, que tiene pasión por lo que hace,
por lo que vive, porque dejó que el Espíritu Santo fuera el alma de su alma. Eso dejó. Él quiso que el centro de su actividad estuviera movido por aquel que es el fuego de Dios, el Espíritu Santo. Por eso el título de esta larga serie se llama Un corazón de fuego. Concluimos diciendo que este fiel y amantísimo devoto de María, a quien honró y amó en toda ocasión y con toda la profundidad de su corazón, fue un verdadero misionero del Espíritu Santo. Eso fue. Félix de Jesús Royer, un verdadero misionero. Bueno, un verdadero misionero del Espíritu Santo. La emoción llega porque el nivel es muy alto. Nosotros sabemos que el Padre Félix es el molde. El molde. Y un molde es para poner la galleta y meterla. Y yo les digo, bueno, pues sí, da emoción decir, bueno, el molde, el listón está muy alto. El molde es este, Félix de Jesús. Para sus hijas, para sus hijos, para todos los que vivimos la espiritualidad, para todos aquellos que queremos vivir esta espiritualidad, apostolado de la cruz, alianza de amor, fraternidad sacerdotal, lo llamamos nuestro Padre. A ese Señor le decimos, Félix de Jesús, verdadero misionero del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Con esto terminamos pues nuestra serie. Esperemos que de algún modo pues los haga conocer más esta figura insigne, amarla, ponerla por intercesor. El Padre Félix en vida se desvivió por hacer el bien, ahora que está en esta dimensión divina, sigue siendo nuestro intercesor y está dispuesto a ayudarnos en lo que Dios quiera que nosotros podamos tener. Les agradezco la atención y que hayan podido pues recorrer con nosotros estos capítulos de esta apasionante vida de Félix de Jesús. Muchas gracias.